o mejor dicho, el tema que estábamos viendo ayer, que era que Jesucristo era nuestro libertador, y el punto principal era San Juan 8:36, que dice, así que si el Hijo os libertare, ¿qué pasa? Seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso quiere decir que ya el Señor nos ha libertado y por lo cual somos libres, pero para el Señor. Amén. No libres para hacer lo que nos da la gana, porque allá también hacíamos lo que nos daba la gana cuando estábamos en el mundo, pero era pura maldad. Pero gracias a Dios que ahora somos libres para honrar y glorificar el santo nombre de Dios. Amén. Habíamos visto algunos versículos y entramos en el resumen total, que Cristo es nuestro libertador porque nos libera de la culpa del pecado. Eso es lo principal. ¿Se recuerdan a la mujer aquella que lo encontraron en adulterio? La palabra del Señor Jesucristo, la palabra del humano fue: esta mujer merece la muerte y la vamos a apedrar. Y el Señor Jesucristo le dice: hija, ninguno te condenó, vete y no peques más. Amén. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da la libertad del dominio de la ley de la muerte, y su liberación nos permite vivir una nueva vida en Jesucristo, y nos hace verdaderamente libres, y nos llama a permanecer en esa libertad todos los días de nuestra vida. Porque es importante que llevemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 3, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nosotros queremos vivir una vida holgada aquí en la tierra. Nosotros queremos vivir quizá con riquezas. Y por eso cuando salimos de nuestro país, venimos: ya voy a hacer dinero y me voy a... Y a veces no salen las cosas como nosotros nos lo planeamos de allá. Y a veces aquí venimos y se nos cierran las puertas. Porque a nosotros mucho nos ha pasado así, que parece que se nos cierran las puertas. Pero ¿saben quién trabaja para cerrarnos la puerta? Yo me he dado cuenta de muchas personas que han regresado otra vez a nuestros países, porque aquí no encuentran solución a la vida que ellos allá soñaron. Pero es porque principalmente no someten su vida delante de Dios. Y segundo, que el diablo trabaja para echarlos otra vez que se vayan para allá, porque quizá aquí van a servir al Señor y entonces encuentran ese tropiezo. Y el diablo trabaja arduamente y le cierra esta puerta, y le cierra esta puerta, y le cierra esta puerta. Y como vivimos una vida mediocre delante del Señor, pues no tenemos el respaldo que Dios debería darnos, porque no le buscamos con todo nuestro corazón. Porque el escrito está en la palabra Romanos 8:28, que dice: si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si eso es verdad, porque la Biblia enseña que Jesucristo, en Hebreos, que es imposible que Dios mienta, entonces ese versículo es verdad. Entonces ese versículo de San Mateo 6:33 que dice: búscame primero a mí y luego lo que tú necesitas yo te lo añadiré, yo te lo regalaré. No, pero búscame primero a mí. ¿Pero qué hacemos nosotros? Buscamos las añadiduras, buscamos el trabajo, y no voy a trabajar porque tengo trabajo y no me... Entonces, prioridad número 1 es el trabajo. ¿Y Dios? Si hay tiempo para Dios, bueno, y si no. ¿Y tu salvación? ¿Y tu salvación? ¿Qué pasa? ¿Quieres irte al infierno por tener dinero aquí en el banco? Si no, te lo vas a llevar. Pero en cambio tu salvación, tu alma se va a ir al cielo. Así que búscale, cantamos este precioso canto que es: búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana puede ser tarde. Amén. ¿Cuánta gente ha dicho: mañana voy a ir a hacer tal cosa? Y hoy está tendido ahí. Ya está en su caja ahí esperando ahí para ser sepultado. Pero mañana era el sueño de él. Entonces nuestro mañana es incierto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor nos está hablando. Hoy es el día que el Señor nos aconseja a través de su palabra. Y eso es el subtema del tema general que estamos viendo: ¿quién es Jesucristo para nosotros?
Y hoy vamos a ver que Él es nuestro consejero. Él es quien nos aconseja a través de la palabra del Señor. Hay muchos versículos en la Biblia que se refieren a Jesús Cristo como nuestro consejero. Y uno de los, en el Antiguo Testamento, si lo buscamos allá en Isaías 9:6, cuando fue anunciado Jesucristo que venía a nacer a la tierra 400 años o 450 años antes de que sucediera. Isaías lo había profetizado. Isaías había visto los atributos que Dios tenía en Jesucristo, que era de consejero. Y dice la Escritura, Isaías 9:6, yo no lo había buscado, perdón. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Miren, ¿cuál es su nombre de nuestro Señor Jesucristo? Admirable. ¿Por qué? Porque es que Jesucristo es admirable. Es que es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice su palabra, sobre quien la gracia de Jesucristo, de Dios, se derramó sobre él. Consejero, dice, mire, consejero. Ahí encontramos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, uno de los nombres es consejero, que nos aconseja a vivir una vida honesta, una vida sincera delante de Él y delante de la humanidad. Dice la Escritura: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se llamará su nombre, dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo habla de los nombres que se le darían al Mesías cuando nacería allá en Belén. Y es exactamente lo que Él vino a hacer: a aconsejarnos, a decirnos cómo tenemos que vivir, a enseñarnos cuál era realmente el propósito de venir a esta tierra, a dar su vida por nosotros, porque Él dijo: ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Entonces, si Él ya nos dio ese ejemplo, quizá a nosotros nos cuesta, porque vivimos en un mundo lleno de maldad, que a veces nos contaminamos, que a veces manchamos nuestras vestiduras con lo que el mundo nos salpica, porque también nosotros le damos lugar al diablo, porque nosotros también le damos lugar al mundo. Porque si el Señor Jesucristo pudo vivir esa vida de santidad, también nosotros la podemos vivir. Porque Él fue humano también, porque Él pasó hambre. ¿Se recuerdan? Él tuvo sed, Él tuvo sueño, Él se cansaba. Él no era, es que como era Dios, entonces Él caminaba. ¿Se recuerdan cuando iba el camino y pasó por Samaria y encontró a aquella mujer y le pidió agua porque tenía sed? Porque tenía sed. Él no usaba sus poderes, que tiene todo el poder y la autoridad. No los usaba. Él venció todo aquí en la tierra, como usted y como yo. Y Él venció al diablo con la palabra. En cambio, nosotros cedemos a la tentación muchas veces. Cedemos. Vemos ahí, por poner ejemplo, nos vamos a una fiesta y allá hay música y vamos a mover ahí el esqueleto, como dicen, y vamos al ritmo y ya estamos cediendo un poquito. A nosotros nos pasó hace unos años que nos invitaron a un cumpleaños y todo iba bonito hasta que empezó la música. Y cuando empezó la música, le digo yo a mi mujer: vámonos, esa música ya no va conmigo, ya choca conmigo, porque ya choca, ya no es. Quizá antes, cuando yo era mundano, porque lo fui, ahí sí, yo disfrutaba de las canciones y las cantaba a todo pulmón. Pero llega un momento cuando
el Espíritu dice, no, esto ya no va contigo, esto ya, apártate, ya déjalo. ¿Y quién me aconsejó ahí? La Biblia, a través de Jesucristo, a través de la Biblia, a través, porque Él es nuestro consejero. Mire, y será su nombre admirable, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién puede con Jesucristo? Nadie. El diablo se le quiso poner ahí enfrente y lo derribó con la palabra. Y no tuvo argumentos el diablo para decir, como que Dios dijo que no comieras de ese fruto, como le dijo a Eva. Y le dijo, come, verás que no vas a morir. Como nos dice a nosotros, come, come, que no vas a morir. Sí vas a morir. Si no te arrepientes, vas a morir. Porque el diablo, su muerte no en el instante que me da un golpe en la cabeza para matarme, no. Lentamente va matando el diablo, lentamente, cuando sentimos estamos muy lejos de Dios. Nosotros tenemos que ser fuertes, nosotros tenemos que obedecer al Señor, nosotros tenemos que, si queremos la salvación, tenemos que esforzarnos. Porque el mundo, el diablo, el mundo y la carne, que son nuestros tres enemigos, están ahí todos los días, queriéndonos llevar otra vez, arrastrar para allá, volvernos atrás. Pero dice la Escritura, Jesucristo lo dijo, que el que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. ¿Dónde ha puesto usted su mano? Cuando uno pone su mano en el arado, yo se lo digo por experiencia, yo soy del campo y haré con bueyes. Entonces, una vez uno uncía a los bueyes con el yugo, se amarraba con cuerdas los cuernos y le ponía el lazo que unía al arado y le decía al buey a caminar, y uno ponía la mano en el arado y no podía ver para otro lado, sino guiando a los bueyes que siguieran el surco, porque si no se torcía. Los bueyes entienden cierto lenguaje. Y uno le decía, arriba, iba arriba, abajo le decía uno y enderezaba cuando se iban torciendo en el surco. Pero si miraba para atrás, cuando iban, podía ir el surco para otro lado. Entonces, ese no es digno del reino de los cielos, porque está viendo como la mujer de Lot, que dijo, a ver qué pasó allá y mis cosas, qué pasó con ellas, y se convirtió en estatua de sal. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice? Todas son hechas nuevas. Todas ahora de aquí para adelante una vida nueva. Es que tengo la tentación. Esa tentación, Dios te da una salida. Dios permite que seas tentado, pero te da una salida. Pero si tú cedes a la tentación, estás frito. La Biblia nos enseña y nos aconseja a través de la Biblia, consejero, que es nuestro Señor Jesucristo, nos da consejos y cómo nosotros vamos a saber de la Biblia es a través de estudiarla, leerla todos los días. Por eso dice San Juan 5:39, escudriña las Escrituras, estudia las Escrituras todos los días. Y la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice. En abundancia en vosotros. Vamos a seguir avanzando porque así avanzamos y conocemos. San Juan 14:26. Miren este precioso versículo también, San Juan 14:26. Dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Miren, nos enseñará, nos aconsejará, y dice, os recordará todo lo que yo he dicho. Mas por eso con nosotros está el Espíritu Santo hoy en día. Y por eso dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y cómo apagamos nosotros al Espíritu Santo? Con nuestros actos. Cuando mentimos, cuando chismeamos, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando bla bla, hacemos un montón de cosas. Cuando pensamos,
algo en contra del vecino, del amigo, o dejo que me cuenten algo y ya empiezo a ver al vecino con aquellos, oh sí, tenías razón, pues y es que es así, ni siquiera le conocemos nosotros, pero ya tenemos algo en contra de él, porque alguien ha venido a envenenarnos, porque alguien ha venido a sembrar cizaña en nosotros, y nosotros empezamos a creer, y el diablo empieza a trabajar, mírale, mira cómo está su peinado, mira, se cree porque tiene eso, se cree porque tiene lo otro, y sí va uno cayendo en las garras del enemigo. Nosotros debemos alegrarnos con lo que Él tiene. Nosotros debemos alegrarnos con lo que Él tiene. Si Dios le está bendiciendo, gloria a Dios. Por eso dice, gozaos con lo que se gozan. Y cuando hay que sufrir, porque aquel está sufriendo, también pongámonos dice el dicho así vulgarmente, en su pellejo. Pongámonos ahí. Veamos cómo está sufriendo. Compartamos ese sufrimiento. Por eso dice, gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y la palabra del Señor aquí nos manda, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, Él le aconsejará todas las cosas y os hará recordar, nos recordará todo lo que el Señor ha hablado. Nos recuerda, porque cuando usted está a punto de pecar, se recuerda que dice, no lo tengo que hacer porque esto le voy a fallar a Dios. ¿Y qué hace? Me aparto. No, mejor otro día decimos tratar de escapar y nos vamos. Pero es así, tenemos que escaparnos. Dios da la salida a la tentación. Dios permite quizás que el diablo tiente, pero Él mismo da la salida. Él no nos mete en un callejón sin salida y ¿aquí qué hago? Pues date la vuelta, regresa, si no hay un callejón sin salida. Pero siempre hay una salida. Como tuviste para entrar en ese callejón sin salida, quiere decir que hay una puerta, pues vuélvete otra vez y regresa en esa puerta. Y no caigas en la tentación, porque al Señor Jesucristo le fallamos. El Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús habla en este versículo de la llegada del Espíritu Santo. Ahí en estos versículos todavía Jesucristo estaba aquí en la tierra hablándole a sus discípulos. Y Él nos enseña cómo el Espíritu Santo ayudará a los creyentes. Pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará, dice, en mi nombre Él os enseñará y recordará todo lo que os ha dicho. Lo que os he dicho, dice nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y maravilloso, queridos hermanos. Dios es hermoso como Él nos aconseja porque nos ama tanto. Otro versículo, San Juan 16:13. San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice. Él os guiará. Si ve que ahí está fatal el camino, dice, por ahí no vayan. Ahí se van a embarrancar. Ahí se van a morir. Entonces nos aconseja. Y si nosotros somos inteligentes y sabios, decimos, sí, ahí no. Pero si somos necios, dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos y podemos decir, sí, pero es que aquí acortamos distancia. Pero es que aquí, pero allá es el camino de muerte. Pero es que solo es una vez, dice el diablo. Es que solo es una vez. Aprovechalo, eso no es de todos los días. Es que te lo vas a perder. Te lo vas a perder, mira. Ese manjar te lo vas a perder. Si ese manjar es pecado, me lo perderé porque Dios tiene un manjar mejor y especial y espiritual y la vida eterna. Amén. Pero por ese trocito que puedo comerme me va... Por ejemplo, alguien que no puede comer cierto tipo de carne y se lo come, le hace retorcerse de dolor de estómago.
porque no lo puede comer, pero como le gusta, entonces luego está sufriendo las consecuencias. Es igual, cuando nosotros sabemos que Dios es santo, no debemos contaminarlos con la inmundicia. Tratemos por sobre todas las cosas de verdad a hacer lo mejor delante de Dios, porque es nuestra salvación la que está en juego. Es su salvación, es mi salvación la que está en juego. Usted corre peligro. ¿Cómo sabe usted que mañana va a vivir? ¿Cómo sabe usted que dentro de una hora va a estar vivo? No lo sabemos. Por eso es andar en santidad, minuto a minuto, minuto a minuto. Fallamos, pidámosle perdón al Señor. No que fallamos y ahora no voy a la iglesia porque le he fallado a Dios. Porque también el diablo, como a Judas, ¿se recuerdan qué le dijo a Judas? Mira, son 30 piezas de plata, en aquel tiempo sería un dineral. ¿Por cuánto mataría usted? ¿Entregaría a alguien para que lo mate? $1 millón. Dice. 1 millón, mira, soy 1 millón, son 10 millones. Con esto arreglo yo mi vida y toda mi familia va a quedar con dinero, ya me voy a morir yo, pero quedan. Tentación. Y diré, aquel de 30 monedas de plata, un dineral, seguramente era, porque el salario de un día era un denario. No sé cuánto equivaldría a un denario, pero 30 piezas de plata. Y luego, sí, dice de Judas, son 30 y va y lo entrega. Y luego, ¿qué le hace el diablo? Le dice, mira, has entregado sangre inocente. ¿Ahora qué? Mira, y entonces Judas va arrepentido y vuelve las 30 monedas de plata. Y le dicen, ya tú nos lo vendiste y ese es tu problema. Pero ¿quién le estaba acusando? El diablo. Por eso cuando nosotros pecamos, el diablo nos impulsa a pecar y a hacer, mira, disfruta de la vida, que después de esta no hay otra. Después viene el diablo a acusarte. Porque dice Apocalipsis capítulo 12, dice, el que los acusa delante del Señor día y noche. Imagínense, nos acusa. Mira, está tu hijo, mira cómo está. Dice que es tu hijo, mira, dice que va a la iglesia, mira cómo se está portando. Mira cómo habla, mira lo que está haciendo ahora. Y si vamos a la palabra, nos aconseja. Cuando el Señor dice, pueblo mío, salid de en medio de ellos y no os contaminéis. Porque nosotros somos nación santa. Porque nosotros somos pueblo escogido de Dios. Nosotros hemos sido escogidos para santidad, no para pecar. Para pecar está el mundo, pero nosotros ya no somos del mundo. ¿Qué decía la lectura que leímos ayer en San Juan? San Juan 17. Decía, creo que era, ¿cuál era el versículo? No me recuerdo. Donde decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 17 creo que era. No, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. El 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Nosotros no somos del mundo, por lo cual no tenemos que hacer las cosas del mundo. No tenemos que actuar como el mundo actúa. Alguien preguntaba en sus redes sociales si era bueno o no era bueno escuchar música secular. Es que realmente no es malo, pero ¿a qué te lleva esa música? ¿A qué te lleva? ¿A alabar a Dios? No, entonces no la escuches. Escucha aquella música que alaba y glorifica a Dios todos los días. Si es bueno escuchar, si es bueno. Quizá la música de los 60, 70, una música buena, yo la he escuchado, pero no le aconsejo a ustedes que lo escuchen. Entonces, esa es una buena música. Comparado con la de ahora, esa es buena música, pero no nos conviene escucharla porque no edifica, no nos edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si algo digno de alabanza, en esto pensar, pero ¿qué alabanza hay ahí? ¿Para Dios? No, para el mundo, para la mujer, para el amor. Pero no hay nada para Dios. Entonces, no, pero es que ¿qué? Nada. Igual tanto como la música, yo qué sé, la de cantina, digo yo, la de las rancheras. ¿A qué invitan? ¿A qué invitan? A beber. Y la música contemporánea de hoy, ¿a qué invita?
si la escuchamos, a sexo, a depravación. Solo eso habla la música hoy en día. Y con unos ritmos satánicos. Y esos ritmos satánicos muchas veces se lo están metiendo en la iglesia. Y no nos damos cuenta. Por eso dice la Escritura que los sacerdotes, lo dice la Escritura en el Antiguo, los sacerdotes no supieron distinguir entre lo santo y lo inmundo y contaminaron el santuario de Dios. Pasa hoy en día que no saben distinguir. No, es que es para atraer a la gente. O sea, que están dando a entender que el diablo tiene más sabiduría que Dios. Porque toda esa música es del diablo. Están dando a entender que Dios no puede dar discernimiento a los músicos para que hagan música para alabar a Dios, que tienen que traer la música del mundo para cambiarle la letra y entonces ya se la cantamos a Dios. Y se ha metido el diablo, el mundo en muchas iglesias. Por eso yo les digo aquí a los hermanos que en la alabanza, y yo que también que participo en la alabanza, que sean cantos espirituales que glorifiquen a Dios. Que glorifiquen a Dios. Eso nos enseña la Biblia. Colosenses así nos dice, mire, que Colosenses 3:16 nos enseña así, si usted lo puede ver ahorita. Mire, dice la Escritura, ¿dónde está? 3:16, la última. Mire, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con cantos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira, así tenemos nosotros que cantar. Pero el reggaetón cristiano, dice, el ritmo que fue exclusivamente hecho para Satanás, ahora ya es cristiano. Ahora el rock que lo inventaron los satanistas, ahora es rock cristiano. Ay, es que alaban a Dios. Mentira del diablo. Mentira del diablo. No nos dejemos nosotros engañar. Seamos honestos con nosotros mismos y con Dios. Si eso glorifica a Dios, si no es ritmo mundano. Y hay mucha música. Hay mucha música. Y una vez, cuando empezó la iglesia, aquí, los que estaban en el grupo de alabanza, me recuerdo yo que había un canto que lo querían cantar. Yo les digo, no, ese no. ¿Y por qué? Pero si no, porque esa música es mundana. Porque yo me la sé. Yo sé que esa música es mundana y no lo pueden meter en la iglesia. Quizá ellos no lo sabían. Pero yo sí me sé algunas músicas, entonces tengo que examinar la música para ver si no es música que viene del mundo y ahora la estamos metiendo en la iglesia. Y quizá en muchos lados pasa igual. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes. Y dice la Escritura, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. A eso nos aconseja la Biblia. Por eso Él es nuestro consejero. Eso es lo que el Señor quiere. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y luego el Señor le inspirará a usted a hacer una canción basado en la Biblia, basado en algún salmo, basado en algún versículo que glorifique y exalte a Dios. Así nos enseña la Escritura. Él es el consejero, Él es el que nos ayuda a nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Salmos 32:8. Otro versículo en el Antiguo Testamento, Salmos 32:8. Dice la Escritura, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, mire, te haré entender y te enseñaré. ¿Quién enseña? Jesús. El consejero nos aconseja, mira, este camino no te vayas por ese camino, este camino no te conviene, este camino, mira, este camino está, pero a veces uno se equivoca y dice, no, pero mira, este camino es recto, dice, este camino no tiene, pero allá está la muerte esperándonos. Allá, cuando uno se deja llevar por sus emociones,
Cuando uno se deja llevar y no escucha consejo, haces papá, mamá aconsejan y no escuchamos ese consejo. No, yo ya sé, al fin y al cabo es mi vida y punto, se acabó el rollo aquí. No, decimos muchas veces así. Y al final terminamos en desgracia. ¿Por qué? Por no escuchar la palabra. Pero si escuchamos la palabra, dice el Señor, te haré entender, mire, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Mire, el Señor ha puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo delante de Él? ¿Qué hacemos fuera de este recinto? Cuando vamos cada uno para nuestra casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué películas miramos? ¿Qué música escuchamos? ¿En qué empleamos nuestro tiempo? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y mire, el versículo 9 es tremendo. Léalo usted, como dice, desengáñate con tus propios ojos, dice. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Mire, es tremendo lo que es sujetado con un cabestro, con freno, porque si no, no se acerca a ti. Así quizá muchas veces hemos sido nosotros. Pero gracias al Señor que Él nos aconseja a través de su palabra y podemos ahora entender, podemos darnos cuenta de la realidad de la vida y podemos discernir entre lo malo y lo bueno. Y por eso la Escritura nos enseña, nos advierte, nos dice, nos guía, nos dirige. Por eso dice que toda la Escritura de Dios es inspirada, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y nos enseña, nos corrige, nos instruye a vivir como el Señor quiere. Sed santos porque yo soy santo, dice, en toda vuestra manera de vivir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino aquella que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al que lo oye. Pero ¿qué tal que nosotros, como hijos de Dios, vamos y hablamos unas palabras podridas, unas palabras sucias? Dirán, ¿y este no que es cristiano? ¿Qué ejemplo está dando? Es que aquí no las hablamos, aquí todos somos santos, pero allá en la calle, por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Allá en la calle, por nuestros frutos nos conocerán. Allá es donde nosotros damos realmente el ejemplo si somos hijos de Dios. Pero recuerden, dice el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están sobre usted. Recuerde, cada vez que te ha tentado a pecar, recuerde, los ojos de Dios están sobre mí. Entonces mejor, por el amor a Dios y por el temor a Dios, yo quiero honrarte, Señor. Yo quiero vivir para ti. Quiero alcanzar la vida eterna. Y me aparto. Vivir para la honra y la gloria de Dios. Salmos 32:8 estábamos, ¿verdad? Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Luego, versículo 9 es tremendo. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Mire, aunque hay caballos que son entendidos. Y nosotros somos peores que ellos cuando no entendemos. Somos peores que ellos, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque no se acercan a ti. Y dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará misericordia. Muchos dolores vendrán para el impío, y al final la muerte eterna, al final el castigo eterno, y seguirá en desgracia. Pero si se acerca a Dios, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Amén. Amén. Salmos 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, dice. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mire, aún en las noches nos enseña la conciencia.
Aún en la noche, estando nosotros bien dormidos o bien fritos, como decimos otras veces, estamos bien privados y ¿quién vela ahí en nuestro sueño? El Señor nos guarda y aún ahí nos aconseja. Pero si andamos viviendo y andamos deseando las cosas del mundo, seguramente vamos a soñar las cosas del mundo. Y se los digo por experiencia, miren, no sé si se habrán enterado los de Guatemala, que hay un animal allá en Guatemala, en San Marcos, donde soy yo, que se está yendo a chupar la sangre de las ovejas. Y hasta antier habían muerto 18 ovejas, creo yo. Y no saben qué es. Entonces, yo estaba viendo la noticia. ¿Qué pasó en la noche? Yo estaba soñando que yo estaba persiguiendo ese animal. ¿Sí? Que yo estaba persiguiendo ese animal. O sea, ¿por qué? Entonces, lo que yo vivo en el día, en la noche, lo sueño o lo soñarán. Y en cambio, dice la Escritura, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en la noche me enseña mi conciencia. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la palabra todos los días, como dice la Escritura, que en su palabra meditemos de día y de noche, en la noche el Señor nos va a enseñar a través del sueño. Amén. Y yo lo vi, y por eso yo soñé en la noche que estaba persiguiendo, como la gente iba persiguiendo, yo estaba viendo la noticia. Iba un grupo aquí, otro grupo allá, que dice que está allá, y lo iban a rodear, y hasta hoy no saben qué es. Pero está matando ovejas, y no se come la carne, solo les chupa la sangre. No sé qué animal será. Y yo andaba ahí en mi sueño, matando. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, como dice su palabra, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué dice? Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si hacemos eso, ahí vamos a estar meditando. Soñaremos en la noche con algo precioso, que soñamos, yo estaba en el cielo y vi algo. El Señor nos puede. Que no así el Señor me habló ahí, no, sino que el Señor nos aconseja a través de su palabra. Aún en las noches me enseña su conciencia, dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. A Jehová he puesto delante de mí, decía el salmista. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Poner a Dios por sobre todas las cosas, en primer lugar en nuestra vida. Y el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios es bueno y maravilloso. Él nos aconseja. Él nos aconseja. Por eso bendigamos el nombre de Dios. Porque Él nos aconseja. Otro versículo. Proverbios, capítulo 3. Versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Confíale tu vida al Señor. Confíale tu vida, que Él lo guardará. No confíes al humano, que el humano te va a traicionar en cualquier momento. Es que yo le he confiado. ¿Sí? ¿Y cuántos han confiado en personas y les han traicionado de la forma más cruel? Y luego sufren, ¿sí? Por confiar en el humano. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice. Más bien bienaventurado aquel que confía en el Señor. Y aquí dice la palabra, es el 5 y el 6, ¿verdad? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? Es bonito. Fíate de Jehová de todo tu corazón.
Confía en Jehová. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento, porque nuestro entendimiento es carnal, terrenal y diabólico. Pero si confiamos en el Señor nos abre la puerta, nos abre el entendimiento y nos da la sabiduría para hacer tal o cuales cosas. Dice, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te demostrará el camino que debes andar. Búscale, busquémosle al Señor. Cada situación, cada paso que vamos a dar, tenemos un sueño en nuestra mente y queremos realizarlo. Pidámosle permiso al Señor. Yo no sabía qué era pedirle permiso al Señor. Yo me recuerdo cuando yo le dije a mi padre que me quería venir para acá y él me dijo, ¿y le has pedido permiso a Dios? Yo dije, pedirle permiso a Dios, y eso, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le pido permiso a Dios? Y era pedir la dirección de Dios, era fácil. Orar, Señor, yo quiero hacer esto. ¿Será que tú me concedes el permiso? Y no lo hice. Yo me vine así como un caballo y mulo. Me vine para acá. Y gracias a Dios que Dios me permitió pasar. Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Por eso los de ahí en Barajas pudieron pasar. Si no, ahí mismo se hubieran ido de vuelta. Ahí mismo estuvieron. ¿Cuántas personas ahí han regresado y si están en sus países otra vez? ¿Por qué? Porque traían ciertas cosas que no le iban a servir a Dios. Entonces hay quienes que han venido por orgullecerse, porque yo sí puedo, para que me vean que yo voy a ir allá. Entonces ahí se rechazan ahí y van otra vez de vuelta. Y luego llegan allá avergonzados. Pero si usted viene con la dirección de Dios, o Dios tiene un propósito para usted, Él lo dejó pasar. Y el propósito que Dios tiene para usted es que usted dé testimonio aquí en esta tierra llena de oscuridad. Que no se avergüence de dar testimonio de que usted es hijo de Dios. Amén. Que extienda su evangelio a los vecinos donde usted vive. Porque nosotros no podemos ir a todo el mundo. El mandamiento dice a todo el mundo. Pero nosotros, ¿dónde podemos ir? Pues ahí están nuestros vecinos. Que ellos conozcan que somos hijos de Dios. Amén. Y no que digo, uy, este vecino ni lo soporto, es que... No, que digan, uy, este vecino es buen vecino. Que nos dejemos querer por los vecinos. Que nos conozcan que no somos charlatanes, que no somos pleitistas, sino que somos gente de paz. Amén. Que vive Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos el consejo de Dios. Él nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y mire qué dice el siguiente versículo. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, la medicina que nosotros necesitamos muchas veces. Vamos al médico, una aspirina, un paracetamol, un yo qué sé. Cuando la medicina que necesitamos para nuestro cuerpo es Dios. ¿Cuánta gente Él sanó con la palabra? Inclusive aquel señor que llegó a buscar que su hijo estaba muriéndose y Él dijo, tu hijo vive. Y Él creyó esa palabra. ¿Acaso le dijo, mira, no, tu hijo vive? Y Él se fue creyendo esa palabra. Dice, cuando llegó el otro día, le dijo, Señor, tu hijo ya está sano. Y dice, ¿y a qué horas empezó a estar sano? Como a mediodía. Y él se acordó que esa hora estaba hablando con Jesús. Amén. Creyó. Él con enviar la palabra. A otras veces les puso la mano encima. Otras veces, y los muertos resucitaban solo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene todo el poder y la autoridad. Y aquí, mire, la escritura nos dice, y será medicina, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Estamos enfermos de algo, clamémosle al Señor. Ahí encontramos la sanidad. Dice el Salmo 103, dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. El que nos corona de favores y misericordias. El que sacia de bien nuestra boca. De modo que nos rejuvenece como el águila. Y nos pone otra vez en la brecha. Y vamos ahí tirando con fe. Vamos ahí.
En las luchas y en las pruebas, porque en el mundo vamos a tener aflicción. No creamos aquello que dice, cuando vienes al Señor Jesucristo, se acaban todos tus problemas. Mentira. Porque cuando te acercas al Señor Jesús y le entregas tu vida, entonces te das cuenta que hay tres enemigos que no lo sabías. El diablo, el mundo y la carne. Que empiezan ahora a trabajar para llevarte otra vez de vuelta. Y la carne está contigo las 24 horas del día. En el mundo te mueves todos los días. Y el diablo que está ahí acechando buscando a quien devorar. Por eso dice, someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos. Si no hay sometimiento, no podemos resistir al diablo. El diablo nos hará trizas. Pero si estamos con Dios, le miramos a los ojos y decimos, yo soy hijo de Dios, he nacido de nuevo, estoy cubierto con la sangre de Cristo y en el nombre de Jesucristo te reprendo y fuera de aquí. Y dice la Biblia que vendrá por un camino y por 7 caminos subirá. Porque somos hijos de Dios. No le temamos, que va a venir a querer desestabilizarnos. Pero si nosotros le confiamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nada nos podrá hacer frente. El último versículo que vamos a ver, Salmo 119, 24. El Salmo 119. A ver quién algún día puede aprenderse este Salmo 19. Es el Salmo 117 me lo he aprendido, dice, pero no, el 119. Ese tiene 175 versículos, creo yo. 119, 24. 176 versículos tiene. Dice el 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mire, eso que lo podamos nosotros llegar a entender, que el testimonio del Señor, que sea nuestra delicia y que sea también el quien aconseje nuestra vida. Y que estemos seguros de que Dios está siempre con nosotros. Seguros. Dice el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Enséñame, dice. 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Pero pidámosle al Señor sabiduría. Santiago nos pide, nos escribe en su carta y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará. Por eso cuando nosotros nos acercamos y abrimos la Biblia y leemos la palabra del Señor, pidámosle sabiduría, pidámosle que el Señor nos abra nuestro entendimiento, porque recordemos que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Él nos está enseñando las cosas. Él nos ayuda a poder entenderla, porque Él es un Dios vivo que vive y permanece para siempre. No es alguien que escribió un libro y está allá en su casa disfrutando yo qué sé de qué, o allá en el sofá y nosotros aquí. No, Él está aquí con nosotros. Cada vez que usted abre la Biblia, acuérdese que Dios está ahí mismo enseñándole, instruyéndole. Él está ahí. Y si usted le pide sabiduría, Él se lo va a dar. Pida con fe, dice, no dudando nada. Que no dudemos nada del Dios Todopoderoso a quien alabamos. Porque muchos creen en Dios. Y es cierto, el diablo también cree y tiembla. El diablo cree en Dios y tiembla. Pero nosotros creemos en Dios, pero también le creemos a Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Algo que es difícil para nosotros, si le clamamos al Señor y es la voluntad de Dios que se haga, el Señor lo hace en un momento. Si no lo podemos verificar en la Biblia, cuando le dijo Marta y María, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice el Señor a Marta, le dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará, dice ella, en el día postrero. Sí, ella ya conocía que había resurrección en el día postrero. Esa resurrección que
que están esperando a aquellos que han muerto en el Señor Jesucristo. Esa resurrección que si Dios no viene de aquí a 30, 40 años, muchos de nosotros ya no estaremos. 100 años ninguno de nosotros va a estar, estará en la tumba. Pero nuestra alma y nuestro espíritu estarán con Dios, esperando ese día de la resurrección. Y él le dijo, ¿qué le dijo él? Yo soy, le dijo, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque estemos muertos físicamente, viviremos porque estamos vivos, porque nosotros ya somos eternos. La pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Dice, yo quiero en el cielo. Dice, pues pórtate bien. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso dice la Escritura. Y el Salmo 100, los Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No nos olvidemos de la palabra del Señor y guardemos siempre la palabra del Señor. Y cuando sintamos, vamos a ir avanzando. Se cumplirá en nosotros Colosenses 3:16, que sabremos mucha palabra de Dios, pero no es solo saberlo, sino vivirlo diario. Cuesta, sí, porque estamos acostumbrados a un mundo, venimos de un mundo de maldad, venimos y vemos cada día la maldad en nuestros ojos. Y entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a este que es tan malo le va bien? Y yo que estoy tratando de buscar a Dios me va pésimo. ¿Por qué creen ustedes? Porque el diablo engaña. El diablo engaña. Y esos que están disfrutando hoy, mañana se lamentarán si no buscan a Dios. Y ellos ven las riquezas como fuente de la vida. Y nosotros vemos a Jesucristo como la fuente de la vida. Jesucristo es nuestra fuente de vida. Lo que tenemos hoy aquí se quedará. Y todo lo terrenal, ¿de quién será? ¿A quién se lo dejarás? ¿Quiénes se matarán por lo que tú has hecho hoy? Como ha pasado muchas veces. Cuando se muere el padre y la madre, se levantan todos los demonios a pelear la herencia que no se ha costado ni un céntimo. Yo lo vi ahora poco, hace como, ¿cuánto fue que yo les conté que allá en mi país estaban todavía en el cementerio? No sé si habían enterrado al difunto o no, pero ya estaban agarrándose a puño y a pedradas y todo por la herencia. En fin, por la herencia. El mundo es así. El mundo es así, pelea por algo que no le ha costado ni un quinto. Pero nosotros tenemos nuestra herencia en el cielo. Amén. Aquí ya lo podemos empezar a disfrutar. Vivamos para el Señor. Seguro cada día el Señor nos va a ir ayudando. Cuando sintamos, estamos bien pulidos de Dios. Como el apóstol Pablo, como los apóstoles, como los ejemplos de la Biblia. Ahí hay tantos ejemplos. Abraham, Isaac, Jacob, David, miren, todos ellos leemos su biografía en la Biblia y fueron como usted y como yo. Tenían sus debilidades. Abraham de principio no le creyó a Dios y dijo, Dios le habló, vas a tener un hijo. Y dice, sí, seguramente voy a tener un hijo. ¿Y cómo? Si ya estoy viejo y mi mujer es estéril. Lo hablaron con Sara. El Señor nos ha prometido que va a tener un hijo, pero ya estoy viejo y tú eres estéril, ¿cómo va a tener? Y dice Sara, bueno, ahí está mi criada, Séfora. No, Séfora no, sino, ¿cómo se llama? Agar. Séfora es la mujer de Moisés. Agar. Llégate a ella. Y esa no era la palabra de Dios. Dios dijo que iba a hacerle descendencia del matrimonio. Pero ellos dudaron y nació Ismael. Pero esa no era la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo que desde ellos, ese matrimonio iba a haber descendencia. Y ellos dijeron, ¿cómo? Y hasta después, cuando ya vieron a Dios actuar, Abraham creyó, ya le había creído mucho a Dios, pero Sara dudó, todavía dudó. Por eso dice, Sara se rió dentro de ella. ¿Te has reído? No me he reído. Sí, te has reído. ¿Y cómo iba a engañar a Dios? Pero Dios tiene el poder para hacer eso. Abraham, hubo incredulidad al principio. Mintió. Isaac, igual, mintió. Jacob, robó la primogenitura, hizo ahí sus cositas. Fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios
pero ellos fueron fieles a Dios, también se arrepintieron. David, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo era el corazón de David? Conforme a Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo David? Va ahí cuando era tiempo de guerra, y este hombre no se va a la guerra, sino se vaya a pasear al palacio, y ve a una mujer que estaba allá y la deseó. La historia lo saben ustedes. Y se llegó y pecó, y cayó en adulterio. Y encima manda a llamar al marido para que vaya con su mujer, y el marido dice: si aquellos están en guerra y no que yo aquí disfrutando con mi mujer, yo me quedo aquí a las puertas cuidando al rey. Y como vio David que no pudo hacer que el marido se fuera con su mujer, entonces le escribe una carta al comandante de ahí: y ponga a este hombre ahí enfrente de la batalla, que se muera, así va a aprender. Y mire cuánta gente había matado David en las guerras que había tenido. Muchísima gente había muerto. ¿Le llamó Dios asesino? No, le llamó asesino cuando mató a Urías. Ahí le llamó Dios asesino. Antes no le había llamado asesino y había matado a mucha gente en guerras. Pero solo cuando mató a Urías le llamó asesino. Él pecó. Como nosotros nuestras debilidades tenemos, pero tenemos que saber sobreponernos a todas esas cosas que vienen a nuestro alrededor. Porque el diablo nos está vapuleando, el mundo nos vapulea, la carne quiere deseos carnales, etcétera, etcétera, y tenemos esa lucha todos los días. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos aconseja, leámosla, estudiémosla, aprendámosla de memoria y disfrutemos de esta vida con Cristo. Disfrutemos cada día de la presencia del Señor. Pase lo que pase a su alrededor, usted voltee su mirada para arriba y diga: Señor, yo no puedo con esto, te lo entrego. Por eso dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando eso suceda, cuando aprendamos a confiar en Dios y a depender en Dios, todo a nuestro alrededor será bendición y vida eterna. Amén. Porque dice, como dice, se me ha olvidado ahora, Josué 1:9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ese es el 8, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y es el mismo Dios, por eso dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo que esa palabra fue para José, hoy es para nosotros, porque Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros. Y luego mandó a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días. Y Él es fiel, Él está con cada uno de nosotros. Nunca diga usted: yo estoy solo, nadie por mí, estoy abandonado. No está el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo con usted. Y suficiente con eso. ¿Para qué tenemos más? Si el que tenemos más ahí nos traiciona. Pero el alto y el sublime nunca nos va a traicionar. Nunca nos va a traicionar. Él es fiel, justo y verdadero. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Queridos hermanos, bendiciones. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno y maravilloso. Que el Señor